¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Al presidente López Obrador no le gustan los organismos autónomos y hoy nuevamente criticó a la COFESE, al INAI y al INE y dice que prepara una iniciativa de reforma constitucional para regresar sus tareas a las secretarías de Estado y las tareas electorales al Poder Judicial. ¿Es realmente necesario esta reforma o es un atentado a la democracia, como dice la oposición? Mañana el Pleno de la Cámara de Diputados será jurado de procedencia para avalar o no el juicio de desafuero contra el gobernador del estado de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada. Esta noche retomamos el tema en la mesa. Y el Partido Encuentro Solidario, el PES, que busca su registro en este proceso electoral, fue obligado por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, a retirar un spot en el que rechaza la existencia de las familias homo y lesboparentales, pero eso sí, le permitieron mantener uno dirigido contra el aborto. Están limitando la libertad de expresión de este partido, como aduce el PES. ¿Qué pasa con el Estado laico? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a hablar de los organismos autónomos. Dijo que quienes trabajan ahí en cargos bien pagados no hacen nada, que no trabajan en fin de semana, que no defienden al pueblo y que además son muy costosos. Recordó que prepara una reforma administrativa para que las secretarías de Estado absorban las funciones de estos organismos. Al hablar de uno en particular, del Instituto Nacional Electoral, el presidente nuevamente dijo que es el órgano electoral más costoso del mundo y que no hace valer la democracia. Esta semana, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la suspensión del registro de las candidaturas de Morena en Guerrero y en Michoacán, el presidente consideró la resolución excesiva y hoy dijo que es partidario de que la gente decida y que organismos como el INE pues dejen sin el derecho a participar a los candidatos. A principios de este año, el presidente adelantó que preparaba una reforma para eliminar organismos como el Instituto Federal de Telecomunicación o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este jueves dijo que esa lista también incluye al INE y que sus funciones deberían trasladarse al Poder Judicial. Esto es nuevo porque antes había sugerido que se fuera a la Secretaría de Gobernación. El presidente también señaló que esta será una reforma para que no se tengan dispersos a los organismos autónomos y que se ajusten a la política de austeridad que impulsa su gobierno. Veamos qué opina la mesa de esta noche y hoy, como cada martes y jueves, saludo con mucho gusto a Estefanía Veloz. ¿Cómo estás, Estefanía? Abogada y feminista. Buenas noches, querido Lozano, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hoy nos acompaña de nueva cuenta Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Gerardo. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Bienvenida. Y se encuentra también con nosotros a Alejandro Hernández Lotzin, presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles del PRI en el estado de Guerrero. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí participando con todas y todos ustedes. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Pili. La oposición, sobre todo el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI, entre otros partidos, y también mucha gente de sociedad civil, pues han levantado las cejas y se han manifestado preocupados por esta iniciativa que dice el presidente López Obrador que prepara. Él dice que es una reforma administrativa, hay quien dice que tendría que ser una reforma constitucional, hay quien recordó hoy en redes sociales pues que no puede haber una reforma constitucional 30 días antes de la elección, entonces que a lo mejor el presidente simplemente pues está otra vez manifestando su rechazo a estos organismos. ¿Cómo lo ves? Y en específico lo del INE. Mira, sí, hoy vi que lo comentó en la mañanera y descalificó a muchos órganos autónomos. A mí me parece un despropósito que el presidente pues siga mintiéndonos a todo este tipo metiéndonos a todo este tipo de discusiones, y he llegado a pensar que todo se trata de distractores para mantenernos como ocupados hablando de esos asuntos y no de las promesas incumplidas de su gobierno. Pero bueno, no podemos dejar de opinar sobre los temas que trata diariamente en la mañanera, y considero que hay algo que le ha hecho daño a la humanidad y precisamente son los gobiernos sin contrapesos, las dictaduras que concentran el poder en un solo hombre o en un grupo reducido, ¿no? Pretender la desaparición de los organismos autónomos significará un retroceso en la Constitución del andamiaje institucional democrático que los mexicanos hemos venido construyendo los últimos años, ¿no?
Una de las razones que justamente dieron pie a la conformación de los órganos autónomos fue para limitar la corrupción y las conductas abusivas y los excesos de quienes ostentan pues, los cargos públicos. Todos hemos visto cómo al presidente le incomodan aquellas cosas que se le salen de su control. Nos hemos dado cuenta que siempre busca estar presente en ambientes controlados, la mañanera está controlada con reporteros y preguntas a modo, las giras son cuidadosamente organizadas para generar un ambiente controlado y es así como todo se controla en este gobierno, ¿no? Al escuchar la embestida que hace hoy el presidente contra los organismos autónomos, pues nos damos cuenta de la enorme ignorancia que tiene acerca de su funcionamiento y del trabajo que desempeñan. El presidente no entiende en su mundo, donde él es el único donde tiene palabra, que los órganos autónomos para él son un estorbo, ¿no? Y hoy en la mañanera se la pasó descalificando al INE, al Instituto de Transparencia y Acceso de Información, y así lleva meses descalificando a todos los organismos autónomos. Tal parece que al presidente los órganos autónomos deben estar a su servicio y controlados por él. A ver, Veloso, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Porque puede ser que simplemente sea pues, un punto de vista del presidente y que lo manifieste y pues, tiene todo su derecho a manifestar y tiene libertad de expresión para hacerlo. Y otras que los hechos en efecto atente, dice Pili, pues una dictadura o reacción autoritaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Y yo entiendo que no tendría tintes de dictadura ni de algo autoritario porque no estaríamos hablando de unos organismos autónomos que nunca pertenecieron al Ejecutivo, que nunca formaron parte del Ejecutivo y que se crearon específicamente dentro de su autonomía. Yo creo que hay que entender que a partir de 1966 todas las facultades que hoy tienen los organismos autónomos formaban parte del Ejecutivo, eran órganos desconcentrados en su mayoría y después, bueno, ya son previstos en la Constitución dentro de todas estas facultades que tienen. Sin embargo, hay algo que creo que el presidente dice, quizá no de manera tan transparente, pero así lo dice, no son homogéneas sus funciones y parte de lo que decía hoy en la mañana era eso, no son homogéneas sus funciones, en realidad no están delimitadas las funciones de cada uno específicamente, pueden variar entre uno y otro, tienen unos esquemas de transparencia dispares e incluso dentro de esta autonomía en la que están dispuestos a ampararse para seguir recibiendo estos sueldos, a pesar de que ya muchas personas dentro de este esquema burocrático en otras instituciones están dispuestos a pues someterse, bueno, no, entender que hay que caminar hacia la austeridad republicana que el presidente ha puesto sobre la mesa. En ese sentido, tiene razón el presidente en lo que cuestiona. ¿Por qué estamos dejando que esos organismos autónomos se vayan a coser aparte si son parte del presupuesto, si durante mucho tiempo fueron parte del Ejecutivo y tienen funciones opacas de cierta medida? La discusión es interesante y creo que no es el presidente el primero en ponerlo sobre la mesa. Christopher Ballinas, que es un académico muy reconocido, tiene años escribiendo sobre la autonomía, tiene años advirtiendo sobre los peligros de la autonomía y sobre lo poco democrático que son estos organismos, porque no representan la voluntad popular y no representan pues el proyecto de gobierno por el que se votó. A mí lo que me parecería complicado, y creo que más allá de plantear claroscuros en este sentido y desgarrarse las vestiduras por los organismos autónomos, es buscar una figura que no lo regrese particularmente a donde estaba en el 1996, pero que no esté encaminado a darle esta autonomía en la que no sabemos hacia dónde va a parar, que solamente nos va a dejar entonces con un gobierno de técnicos lleno de instituciones autónomas, sino encontrar un lugar en medio, y creo que eso implica un grado muy técnico de análisis sobre estos organismos, pero sí está muy difícil porque no se puede cuestionar nada de esto, porque entonces ya se está atentando con la democracia. Yo creo que habría que ser más puntuales en la discusión que vamos a dar al respecto. Ha habido gente, Alejandro, que dice, bueno, el presidente López Obrador siempre cuestiona, tiene una larga trayectoria de cuestionar las instituciones, incluso decir al diablo las instituciones, pero al final siempre acaba respetándolas. Pero esa narrativa para muchos personajes en la oposición y en la sociedad civil, pues sí representa, digamos, una confrontación abierta entre el presidente y estos organismos. Hay quien dice, tiene razón en algunas cosas, ¿no? En efecto, es muy caro el INE. En efecto, debe revisar esto. En efecto, algunos de estos organismos autónomos sí podrían regresar a secretarías, pero el INE sí se cuece aparte. Digamos que el INE sí, hay quien dice la autonomía del INE hay que defenderla. ¿Tú cómo lo ves y cómo lo ven en el PRI? Lo que pasa que yo creo que independientemente
independientemente de que solo sea un discurso del presidente o de que sea algo que se vaya a llevar a la práctica como una reforma, yo creo que tiene que ver algo muy contrario a lo que hizo Juárez hace ya muchos años, de quitarle todas estas facultades que tenía la Iglesia y regresárselas al Estado. Hoy tal parece que el presidente, quien se proclama abiertamente juarista, pretende nuevamente quitarle esas facultades a estos organismos autónomos y regresarlas en esta parte al Estado, a esa concentración de poder. Recordemos que estos organismos autónomos que comienzan a formarse en los últimos 30 años nacen por dos cuestiones fundamentales: la desconfianza del ciudadano en el Estado, sobre todo en estos temas para organizar las elecciones, y la captura que se tenía por parte del Estado de estas funciones. Pretender con un argumento de ahorro, de austericidio de estos organismos autónomos, reformarlos para nuevamente regresarlos al poder del Estado, nos llevaría a cuestiones completamente de inquisición de autonomía del poder, que lejos de ayudar y darle certeza a la ciudadanía de lo que estos organismos autónomos pueden hacer y son vigilantes de sus funciones, estarían nuevamente regresando a esta concentración de una visión en el PRI. Claro que nos ha costado mucho trabajo en los últimos años comprender y crear esta parte de que la democracia mexicana necesita estos pesos y contrapesos que permitan el nacimiento de estos organismos autónomos. Esta reforma quizás sí es necesaria, un análisis perfectamente del funcionamiento de cada uno de estos organismos, porque como lo han mencionado aquí mis compañeras, las facultades que cada uno tiene son distintas, pero ¿por qué hablar de regresar y no por qué no hablar de reformar solamente a partir de hacerlos menos onerosos, a partir de hacerlos más democráticos, pero con la premisa fundamental, general, sí, que sigan autónomos, básicamente, que sigan siendo este contrapeso, que lo que hemos visto es lo que le causa incomodidad al presidente López Obrador, y que cada que arremete contra estos organismos es porque viene una acción que no encaja de acuerdo a sus intereses. Lo que vimos hoy en la mañanera contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral de la Federación viene por las disposiciones que se dieron de la cancelación de las candidaturas propiamente. Esa amenaza, esta narrativa con la que el presidente embate constantemente a los organismos autónomos, lleva a otro espacio, la división y polarización que tenemos en México, general. A ver, división y polarización que tenemos en México, dice Alejandro, tocayo Alejandro Encinas. ¿Cómo lo ves tú? Porque en efecto, pues sí está generando, digamos, todo este tipo de preocupación, porque sí hay gente que está muy preocupada con la narrativa del presidente desde la mañanera, en específico por el INE, insisto. Los otros organismos, el IFETEL, el INAI, la COFESE y demás, pues han salido sus titulares o sus ex titulares a defender también la autonomía de esos organismos. Pero sobre el INE, digamos, más allá, dos personajes, Lorenzo Córdoba y Murayama, que son como, digamos, los malos de la película de acuerdo al partido en el poder. Pues yo creo que habría que hacer una diferenciación. Esto de hablar órganos autónomos como si fueran un bloque homogéneo dista mucho de la realidad. Al contrario, tienen desempeños y funcionamientos y grados de desarrollo muy distintos. Yo hablaría de que hay autonomías intocables. Desde luego, la Secretaría de Gobernación ya no puede volver a organizar las elecciones en el país. Ahí tiene que haber un órgano con plena autonomía constitucional. No se puede generar política monetaria o inflacionaria si no tienes un banco autónomo, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el levantamiento de estadísticas. Pero también hay que decir que esto también es parte de, digamos, este abuso y esta proliferación reciente de órganos autónomos también es parte de una simulación. Basta decir que Enrique Peña Nieto creó el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, es casi imposible pronunciar el nombre de esta persona y la palabra anticorrupción en la misma frase. Bueno, pero no fue realmente Peña Nieto, ¿no? Fue sociedad civil en ese sexenio. Fue producto de la presión de sociedad civil, pero Peña Nieto lo creó, y yo creo que ahí se honra mucho esta frase de si quieres no resolver un problema, crea una comisión, y creo que esto se volvió mucho ese reflejo, ¿no? Si no quieres resolver un problema, crea un órgano autónomo. Y también es parte de la forma política, la forma de hacer política del PRI,
que cooptaba y repartía cargos, consultorías, foros, presupuestos públicos, lo cual culminó, digamos, en distintos feudos capturados por camarillas académicas, intelectuales y de técnicos, pues que estaban muy apaciguados, ¿no? Durante el PRI, estos órganos autónomos, pues no eran autónomos realmente del gobierno, sino más bien estaban bastante apaciguados con altos presupuestos, era una burocracia dorada. Entonces habría que ver caso por caso, pero hay algunos que sí pueden claramente ser asimilados por la Administración Pública Federal, COFESE por la Secretaría de Economía, por poner un ejemplo. Hagamos y sigamos con este debate porque evidentemente va a seguir dando de qué hablar. Pili, levanta la mano antes del corte. Entonces, adelante, Pili, último comentario. Te pido brevedad porque tenemos que hacer una pausa. Sí, nada más rápido. Yo vi una molestia del presidente de que vuelve a retomar este tema de los organismos autónomos por el tema del INE, de que no se le aprobaron las candidaturas de Salgado Macedonio y Morón, porque justamente lo hace después, cuando el INE solo aplicó las sanciones que él mismo impulsó antes del 2018. Entonces, creo que es una molestia, esperemos, vamos viendo cómo se va desenvolviendo este tema. Sí, y recuperemos el tema si es que acaso en efecto presentan o no alguna reforma, si es administrativa, si es constitucional o como sea. Evidentemente en las próximas semanas estaremos discutiendo más este tema. Hacemos una pausa. Al regresar en la Cámara de Diputados se alista ya la votación para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas. Si se aprueba, aún restará el proceso del Congreso del Estado, el Estado de Tamaulipas. Otros posibles desafueros fueron aplazados por las y los legisladores de Morena y por sus aliados. Veremos qué opinan nuestros panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Mañana mismo la Cámara de Diputados y de Diputadas decidirá si quita el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional. Ayer la sección instructora aprobó la solicitud de desafuero del panista, pero no la de Saúl Huerta ni la de Mauricio Toledo. Dejarán esa tarea a la próxima legislatura. ¿Por qué? Veamos el contexto. Este viernes la Cámara de Diputados se erigirá en jurado de procedencia para votar la solicitud presentada por la FGR para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pierda el fuero federal. Anoche la sección instructora responsable de dictaminar las solicitudes de desafuero avaló el dictamen. La sección instructora está integrada por 4 legisladores desde la actual legislatura. La preside uno de Morena y la integran otra diputada morenista, una del PT y una del PRI. Ayer el Pleno aprobó que la petista Ana Ruth García fuera sustituida por Mari Carmen Bernal, del mismo partido. El PAN lamentó que el cambio no se hiciera por consenso ni considerando la representatividad, puesto que ellos son la primera fuerza política opositora. Si mañana se aprueba el desafuero, la resolución se remitirá al Congreso de Tamaulipas, que deberá realizar un procedimiento similar para decidir si aprueba o no separar de su cargo al mandatario. La unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita acusa a García Cabeza de Vaca de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. García Cabeza de Vaca señaló que la acusación deriva de la venta de un departamento ubicado en la Ciudad de México. La sección instructora decidió que los otros 3 procesos de desafuero solicitados en la actual legislatura se discutan hasta septiembre. Uno es contra del diputado del PT, Mauricio Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito, del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por la Comisión de Delitos Federales, y del diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual y violación. Punto y contrapunto. Pues ¿cómo ven este tema? A ver, empiezo contigo ahora, Alejandro Encinas. Un tema que evidentemente ha estado también, lo habíamos discutido hace algunas semanas, el tema del posible desafuero del gobernador de Tamaulipas, cómo se reformó una ley en el Congreso local para tratar de blindarlo, pero pues ahora al parecer pues el Congreso federal ya toma este tema en serio. ¿Por qué sí ese caso y no el del PT, no el de Morena? El de Morena, por cierto, que fue resuelto pues adentro del partido con una prontitud que no tuvo el caso de Félix Salgado Macedonio. Ahí sí se tomaron en cuenta las denuncias de las pues, presuntas víctimas, menores de edad, por cierto. En el caso de Félix, las mujeres que denunciaron violaciones y agresiones sexuales pues no fueron tomadas en cuenta. Bueno, me llama mucho la atención que Mauricio Toledo no entre en esta tanda. Ya desde hace tiempo, ya se preparó desde hace meses su proceso de desafuero. Ya es una solicitud que desde hace tiempo hizo formalmente la Fiscalía de la Ciudad de México. Y es una auténtica hipocresía y simulación posponerlo hasta septiembre del próximo año, pues esta persona está por reelegirse a través del Partido del Trabajo.
tuvo que irse de la Ciudad de México a buscar un distrito en Puebla y está buscando el fuero precisamente para garantizar su impunidad. Y no existe razón válida para posponerlo, al contrario. Me parece que aquí podría haber un eventual conflicto de interés por parte del presidente de la sección instructora, que a su vez es candidato a reelegirse por el distrito 23 de Coyoacán, en donde Mauricio Toledo tiene una alta influencia política. Entonces, si tiene algún conflicto de interés por sus aspiraciones electorales, tendría que excusarse y hacerse a un lado. Dicho esto, pues tampoco puede haber impunidad en el caso de Cabeza de Vaca, y ya hay evidencias suficientes para que la Fiscalía General, la que opera a nivel federal, pues proceda en su contra, para lo cual se requiere desaforarlo. Y esto del fuero local, pues es una invención del Congreso de Tamaulipas que no es acorde al federalismo y al pacto, digamos, federal. Además, los delitos que se le imputan como delincuencia organizada, pues son de carácter federal. Entonces, esta invención del fuero, lo que confiere lo local, pues no tendría sustento en este caso. Claro. ¿Cómo lo ves tú, el otro Alejandro? Este caso que en efecto pues parecería que sí, para unos casos, que la mayoría de Morena utiliza pues prácticamente eso, sus mayorías, para detener estos procesos de desafuero contra los de sus bancadas, ¿no? Contra el PT y contra Morena. ¿Por qué hasta septiembre? ¿Coincides con tu tocayo de que es una hipocresía que se manda hasta septiembre esto? Alejandro, no sé si me oyes, creo que se quedó congelada su imagen. Más que diría que sí, sí, todo. Más que decir que yo creo que tiene que ver con algo que ha estado haciendo Morena desde la Cámara de Diputados últimamente. Más que aplicar la ley, es lo que ellos llaman hacer justicia, pero una justicia a modo hacia las personas incómodas del presidente. Tal parece que postergar estos casos que tienen interés político hacia los partidos con afinidad al Ejecutivo Federal y postergarlos hasta ese siguiente periodo después de septiembre, y sí llevar a juicio, a este juicio de procedencia a Cabeza de Vaca, antes de que concluya el día de mañana viernes esta última jornada, tiene que ver con esa forma de presionar políticamente, tiene que ver también con la cuestión electoral que se avecina el próximo de 6 de junio, y tiene que ver con esa incongruencia política de más que aplicar la ley. Es una cuestión de justicia, como ellos le enrebolan, pero una justicia con intereses, Genaro. No están siendo iguales en la aplicación de Leiva, ni en el caso de Cruz Pérez Cuellar, como en el caso de Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Yo lo vería más que nada como una venganza, también quizás del Ejecutivo Federal, para uno de los gobernadores que en su momento lo enfrentaron, que en su momento levantaron la voz y que han sido parte de este bloque de gobernadores que en su momento también amenazaron con salirse del pacto federal. Yo creo que es eso, Genaro. Bien. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Y me imagino que también, pues evidentemente quieres comparar este caso de Félix Salgado Macedonio con el de el diputado de Morena, que está acusado de haber presuntamente violentado a menores de edad, y que con él sí, la Comisión de Ética de Morena pronto le quitó sus derechos, que con él sí pronto lo quitaron o lo sacaron del Congreso como diputado, y ahora están viendo el tema del fuero, pero hasta septiembre lo lanzan. Sí, yo creo que ahora que la candidatura o la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio llegó a su fin, se topó con pared, pues esperaría que lo que siga es la discusión para quitarle el fuero, que espero sea muy pronto para que se... A Félix Salgado Macedonio también. Félix Salgado Macedonio, en este caso específico. El caso de Saúl Huerta y de otros fueros que están en esta suerte de congelados, se puede decir. Yo entendí, escuché la justificación que daban, y es el proceso largo que se da para el tema del desafuero, porque estos fueron presentados después que el de Cabeza de Vaca, se presentó aproximadamente hace 2 o 3 meses, y puede ser que hasta 4 meses, y estos casos han sido nuevos, específicamente el de Saúl Huerta, que tiene menos de un mes que se presentó ante la Cámara, y creo que ha habido voluntad de que se haga de manera expedita, y esperaría que esa fuera la misma voluntad que se diera en el caso de Félix Salgado Macedonio y de Toledo también. Y yo creo que sí tiene sentido que primero, evidentemente, hay una comisión, después tienen que desahogarse las pruebas, se tienen que escuchar a las partes, tienen un proceso de defensa que no es cualquier cosa, no es hacer enchiladas, y pues entendamos los tiempos
en su debida dimensión, y bueno, estos desafueros se pusieron sobre la mesa hace muy poco tiempo en comparación con el caso de Cabeza de Vaca, pero espero que se hagan de la misma manera rápido. Ahora, me parece curioso, bueno, entiendo que Alejandro del PRI esté defendiendo a Francisco Cabeza de Vaca, pero también pues debe ser peligroso desgarrarse las vestiduras por una persona que durante muchos años se ha documentado este enriquecimiento inexplicable con casas, con restaurantes en Estados Unidos, donde aumentó su fortuna desde que empezó a ser servidor público de una manera exorbitante, no solamente la suya, sino la de sus familiares, donde a todas luces se sabía que tenía vínculos con el narcotráfico, como se dijo, por parte de muchos periodistas, por parte de muchas organizaciones y por parte de muchas personas perseguidas en el estado de Tamaulipas. Esto se sabía, parece que la única persona que no sabía era Marco Cortés, y me imagino que, bueno, el compañero Alejandro que está ahora en la mesa, que dice que es una persecución política. Y habíamos dicho ya que es muy peligroso utilizar al vapor la figura de la persecución política, cuando la persecución política implica ser empujado en una plaza por Silvano Aureoles, un gobernador, por exigirle seguridad en su estado. A mí me parece que el caso de Cabeza de Vaca es la presión de la fiscalía para que se resuelva, para que se investigue y para que no se fugue del país. Esa es la diferencia, creo, con otras investigaciones que se están dando. Este enriquecimiento ilícito que podría utilizarse para comprar las elecciones en el estado de Tamaulipas, pues no es menor y se tiene que mover muy rápido. Yo le preguntaría a las personas, ¿dónde está Cabeza de Vaca? Que no hemos visto ni una sola declaración, y no sé dónde está Marco Cortés, que tampoco lo he visto salir a decir que esta es una estrategia del gobierno federal para ganar las elecciones. Los dos Alejandros tienen la mano levantada, pero déjenme escuchar primero a Pili, porque evidentemente, pregunta veloz, no sabe dónde está la dirigencia del PAN, dónde está Marco Cortés. Pues el gobernador de Tamaulipas pues es uno de los pocos gobernadores que tiene Acción Nacional todavía hoy en día, y pues una de sus figuras clave. ¿Cómo lo ves? Mira, para mí y para mi partido está claro que todo esto se trata de un asunto político electoral y no de la aplicación de la justicia. Desde que comenzó el caso de Cabeza de Vaca, empezó con un desaseo en el que se ha manejado desde un principio que el gobernador Cabeza de Vaca, desde el momento en que el diputado Ignacio Mier y la Unidad de Inteligencia Financiera filtran indebidamente información confidencial acerca de la investigación del gobernador, situación totalmente irregular y violatorio del principio de presunción de inocencia. Y para contribuir a la falta de asepsia política, el día de ayer, de forma por demás burda, unas horas antes de iniciar la sesión de la sección instructora, se hace el cambio de la diputada Ana Ruth García, que había manifestado su desacuerdo con algunas de las decisiones que estaban tomando en el seno de esa comisión, por la diputada Mari Carmen Bernal, para tener una comisión a modo y votar de acuerdo a las órdenes giradas desde Palacio Nacional. Pero no solo es el caso de Saúl Huerta, como ya lo estaban comentando aquí los compañeros de la mesa, el que se deja fuera de la sección instructora, sino son demás otros casos que su resolución fueron postergados para su discusión. Le voy a contestar a Estefanía lo que decía sobre el tema del lavado de dinero que acusaban al gobernador Cabeza de Vaca. El caso contra el gobernador Cabeza de Vaca inició siendo, según las filtraciones, un asunto de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Y ahora solo se sostiene una acusación por un presunto adeudo fiscal por la venta de un departamento. Es reprobable la aplicación selectiva de la justicia para atacar a los adversarios políticos y proteger a los aliados del presidente. Parece más bien una vendetta, una burda persecución política orquestada desde el Palacio Nacional para darle un coscorrón a un gobernador que se ha mostrado con una firmeza en su postura frente a los intentos de control del Ejecutivo Federal y de paso contraatacar a la oposición en pleno proceso electoral. En Acción Nacional estamos a favor de la aplicación de la justicia, pero rechazamos el uso faccioso y político de la misma. Bien, a ver, tengo los dos Alejandros, tenemos poco tiempo. Primero Alejandro Encinas y después nuestro otro compañero Alejandro. Adelante, por favor, Alejandro Encinas. No, nada más una aclaración de lo que comentó Estefanía. A Mauricio Toledo la solicitud de desafuero se le hizo desde el 25 de enero, ya pasaron 3 meses, incluso mucho antes que a Cabeza de Vaca, que fue a finales de febrero.
Entonces coincido, así como nosotros criticamos la aplicación selectiva de la ley por parte del Instituto Nacional Electoral, que solo ve las mañaneras, solo ve a Morena y deja pasar a los gobernadores de la oposición, en este caso también tenemos que pedir ser consecuentes y no solamente con adversarios, sino con vergonzosos aliados como Mauricio Toledo, que se aplique también esa ley. Bien, ahora sí el otro Alejandro, para cerrar este bloque. Claro que sí, era eso, también recordar el caso de Mauricio Toledo, que entró de manera antes que el de Cabeza de Vaca, a contrario de lo que comentó Estefanía Veloz, y que tiene que ver con esta forma de justicia selectiva. Y solamente para contestar a Estefanía, pues no, como priistas no venimos a defender a nadie, no es nuestra función como los intelectuales de la 4T, que de alguna manera esa es cada una de las cuestiones que se presentan a expresarse en estos foros. La cuestión es esa justicia selectiva con la que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aplica la ley en base a estos señalamientos o estas distinciones que directamente establece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bien. Sí, no hay cosas defendibles, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos para el último bloque de la noche. El Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó suspender la transmisión de 2 promocionales presentados esta semana por el Partido Encuentro Solidario, el mismo, el anterior Partido Encuentro Social, que está buscando pues mantener el registro en este proceso electoral. ¿Por qué? Veremos eso, los puntos y los contrapuntos de las y los panelistas de hoy cuando regresemos al programa. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Esta semana el Partido Encuentro Solidario, que obtuvo su registro hace apenas unos meses, publicó 2 promocionales de campaña. En uno de ellos señala que padre y madre solo hay uno, oponiéndose a la adopción por parte de familias homo y lesboparentales. En el otro, de acuerdo con su línea ideológica, se opone al aborto, pero lo hace comparándolo con los productos desechables. El partido heredó de Encuentro Social, está ejerciendo el derecho a la libre expresión. El partido heredero, de Encuentro Solidario, está ejerciendo el derecho a la libre expresión o promoviendo un discurso de odio. Veamos el contexto. Este lunes el partido Encuentro Solidario publicó un par de promocionales contra de la adopción de parejas del mismo sexo y el derecho al aborto. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó que se suspendiera la transmisión de uno en televisión y del otro en Facebook. El primero, denominado Solo hay una y uno PES, señala de manera abiertamente homófoba que madre solo hay una, no hay dos, padre solo hay uno, no dos. Añade que en la adopción el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan, por lo que se opone a que personas del mismo sexo puedan adoptar. El PRD presentó una queja ante el INE porque el PES no documentó el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad de las y los niños que aparecen en el promocional, causando perjuicio al interés superior de la niñez, razón por la cual se ordenó suspender su difusión en televisión. En la segunda propaganda, el PES presenta a un médico cubierto de sangre con el lema "Por la vida y la familia decimos no al aborto", señalando que vivimos en un mundo en el cual ya casi todo es desechable, inclusive la vida. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró improcedente la solicitud para retirar este promocional presentada por un grupo de ciudadanos por considerar que se presentaba bajo la maximización de la libertad de expresión en el contexto del debate político, aunque sí solicitó que se suspendiera su difusión en Facebook debido a que se detectó en esta plataforma que se hacía un llamado a castigar a quienes atenten contra la vida por considerar que esta expresión puede estigmatizar y criminalizar a quienes realicen un aborto. Punto y contrapunto. Veloz, Partido Encuentro Solidario, aliado de Morena, un partido que muchos dicen de corte evangélico, un partido que tiene figuras que son cercanas a esa iglesia, un partido que en muchos sentidos pues está jugando con los límites del Estado laico y que ahora presenta estos 2 spots que van precisamente en contra de causas que tanto tú como yo defendemos. ¿Cómo lo ves? Pocas cosas me han dado pena, y digo pocas porque normalmente no me dan, como tener al PES en la boleta al lado del logo del Movimiento Regeneración Nacional en el 2018 y haberles dado una plataforma tan importante como la que tienen hoy, que ocupa varios escaños en el Congreso. Eso sí, creo que es algo que habría que revisar. Sin embargo, entiendo que era algo del momento, pero que nunca repararon en decir el daño que le estaban haciendo al país
y efectivamente a la agenda de izquierda, sumando a este aliado maldito como es el partido Encuentro Social, que por cierto perdió el registro y creo que también se refleja a lo mal que lo están haciendo. Entiendo que su estrategia es hablarle a este sector conservador, a este sector antiderechos, a este sector que siempre ha sido panista, pero que a lo mejor ya no se encuentra dentro del PAN, a este sector que tiene que ver también pues con Margarita Zavala y con Felipe Calderón en México Libre. Y me parece muy lamentable que la única propuesta que tengan que poner sobre la mesa, siendo no un partido minoritario, gobernando un estado importante como es Morelos, pues sea irse contra derechos ya dados y derechos ya ganados y derechos que ya tienen las parejas del mismo sexo homoparentales, que son el derecho a la adopción, que ya hay jurisprudencia en la Suprema Corte, que ya es permitido y que, bueno, sabemos que hay algunas se puede imposibilitar en las instituciones, pero que ya es un derecho. También este absurdo discurso alrededor del tema de la interrupción legal del embarazo, también me parece una discusión que no tiene sentido o una propuesta que no tiene sentido, porque eso es algo que eventualmente va a pasar y porque ya no se van a poder ir junto con el carro de Morena que decidió votar por este partido. Creo que hoy se van a enfrentar a la realidad de que no son un partido fuerte, que son un partido que no quieren, que son un partido que no tiene ninguna otra propuesta más que el odio hacia la libertad de los cuerpos de las personas, hacia la autonomía. Y a mí no me queda más que decir que, bueno, el INE quitó el spot el spot en el que sale una pareja homoparental, el que no se puede adoptar, simplemente porque salían menores de edad, no porque haya sido por defender esta bandera gay, porque hay que decirlo, no fue así, fue porque salían menores de edad, y mantuvo el de el aborto. Yo diría, como siempre digo, y aprovecho todos los espacios para decir, aborto legal, seguro y gratuito, de aquí hasta donde se pueda escuchar, y espero que Morena también pueda votar a favor de esto y no deje al pez en el pasado, en la oscuridad. Pili, ¿te sumas a Veloz? Yo, en el tema de la estrategia en campañas políticas, sí creo, mi postura es que más allá del contenido ideológico del spot, con el que podemos o no estar de acuerdo, pues quisiera referirme a la forma en el que el PES abordó el tema y las razones técnicas y jurídicas que motivaron a los consejeros a suspender los promocionales de ese partido. Yo me manifiesto en favor de la libertad que todos debemos de tener para expresarnos libremente, respeto de cómo pensamos y de las cosas en las que cada quien cree, y soy muy respetuosa de la dignidad de cada persona. Sin embargo, creo que debe hacerse de una forma en la que sean los argumentos los que prevalezcan, más que las descalificaciones o los juicios de valor. No podemos pretender reclamar un derecho atropellado, el derecho de los demás. No podemos reclamar un derecho atropellando el derecho de los demás. Y en este caso, los miembros de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pues consideraron que la forma en que el PES planteó su comunicación sobre la adopción y el aborto incurría en una violación a los derechos, el uso de menores sin autorización de los padres. Creo que eso sí me pareció muy mal y el PES en su estrategia no debió de haberlo metido en su estrategia de comunicación, porque entiendo que como estrategia de campaña, el Partido Encuentro Solidario, un partido que todos sabemos que salió de Morena, requería subirse a la discusión pública para meterse en la competencia y decidió abordar estos temas tan polémicos para contrastar con otras formas de pensamiento que se me hizo totalmente absurdo, ¿no? Bien, pero una pregunta, ¿por qué no? O sea, te pregunté si tú te sumabas a Veloz o no, y quisiera saber tu opinión sobre el tema de matrimonio igualitario, adopción por parejas homo y lesboparentales y el tema también del derecho a decidir tú, Pili, como panista. Yo como panista, mire, yo sí estoy a favor de la vida, yo no soy pro aborto, esa es mi postura sobre panista. Sobre el derecho del matrimonio de homosexuales, soy muy respetuosa, siempre en el PAN hemos respetado el derecho a la dignidad de la persona humana, pero bueno, en cuestión de leyes, pues ya esas cuestiones de leyes no las manejamos en campaña, sino ya se manejan en los congresos dependiendo las situaciones. Bien. Eso es lo que es mi postura. Bueno, Alejandro, compañero tricolor, ¿cómo lo ves? Dice Estefanía Veloz que nada le ha dado, pocas cosas le han dado pena en la vida, como ver a Morena con el PES. Dicen que poquito.
¿Cómo lo ves? Dirías, y estos spots que te hacen pensar a ti. El PRI, que también, por cierto, ha tenido una postura, digamos, ambivalente respecto a ambos temas, ¿no? El PRI, que en 2006 se decretó, se autonominó como un partido de izquierda progresista, socialdemócrata, pero que presentó luego en 2016 una iniciativa con el presidente Peña Nieto, pero pues, fue abandonado el presidente por su partido. Claro, sin duda sí coincido, tengo que decirlo abiertamente, sí coincido en este tema con Estefanía. Si bien el partido político Encuentro Solidario puede promocionar su ideología política en acato de esa libertad de expresión, no puede hacerlo a través de estigmatizar ni criminalizar a las mujeres en el tema del aborto, sin duda. Y no puede hacerlo tampoco con la cuestión de la discriminación, con la adopción de parejas del mismo sexo, cuando ya se tienen grandes avances en nuestro país, ya hay jurisprudencia al respecto. Aquí también lo digo abiertamente, y he sido de los pocos críticos adentro de mi partido, que sí se muestra un discurso con apertura hacia estos temas, pero ¿qué es lo que pasa cuando viene la parte de defenderlos en las aprobaciones de las leyes? Se hacen para atrás. Yo creo que aquí en esta parte sí es una violatoria de derechos lo que hacen estos spots. El primero en la cuestión del aborto y el segundo en el de la adopción de parejas homoparentales, sí nos lleva a una violación, a una estigmatización, una criminalización a las mujeres, que hoy, que son temas que nos han mostrado la fuerza, la avanzada que tiene todo esto, no solo en México y en el mundo, se requeriría que los institutos políticos se comportaran, sino en pro, por lo menos, de respeto a estas libertades individuales, como es el de la mujer, de decidir sobre su cuerpo y sobre las parejas homoparentales. A ver, nuestro otro compañero Alejandro Corazón Guinda. Compañero Guinda, ¿cómo lo ves, Alejandro Encinas, estos temas? Evidentemente, yo sé que tú estás a favor de estos temas, pero simplemente dilo claramente. Me manifiesto total y absolutamente a favor de la vida y, por tanto, del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y no morir en una clínica clandestina. Y que no se criminalice a las mujeres en situación de pobreza y no estén encarceladas por decidir sobre su propio cuerpo. Y creo que el debate suscita tres grandes líneas que llegan a estos debates que son ya morales, ¿no? O sea, ¿qué tan tolerantes tenemos que ser con los sectores intolerantes? Y creo que a nivel global no hay recetas unívocas. Por ejemplo, Alemania, que pasó por una experiencia histórica de exterminio traumática, prohíbe el uso de símbolos nazis en publicidades, en comunicaciones, etcétera, en el uso político de estos, ¿no? Y hay otras sociedades que lo enfrentan desde una perspectiva de plena libertad de expresión. Ahora, segundo tema, por más rechazo que tengamos de las ideas conservadoras, también hay que reconocer que representan una franja de nuestra sociedad, ¿no? Y desde esta perspectiva, habría que debatir frontalmente nuestras diferencias, porque finalmente la democracia es eso, la posibilidad de dirimir pacíficamente y de manera, a través del diálogo y del convencimiento y de la persuasión, pues nuestras diferencias, y también habrá líneas de conflicto y de disenso que mantener vivas. Y no me parece que aplastando o reprimiendo, censurando, callando voces, sea la manera en cómo podremos, sobrellevar estas diferencias que son pues propias de nuestra sociedad. Y la tercera pregunta es, ¿vamos a darle al INE el poder de qué ideas se difunden y qué ideas no? Se puede erigir como policía de las conciencias, pero creo que en este caso tiene un punto, y es el interés superior de la infancia. No se puede utilizar a los niños, a los menores de edad, y esto incluye al famoso Yagüi de Movimiento Ciudadano, para el uso de proselitismo político. Me parece que si tutelamos el derecho del interés superior de la infancia, tendríamos que ser consecuentes en este y en todos casos. Oye, por cierto, nuestro querido Martín Mibanco, por ahí ya le cantan una canción. Así ya le cantan. Este niño le mandamos un saludo, pero bueno. Tenemos ya, prácticamente se acabó el tiempo de este bloque. Si alguien quiere cerrar con, de verdad, 10, 20 segundos máximo, adelante, si no nos vamos. Adelante, Pili. Yo paso un comentario que sí. Digo que yo creo que debemos pedir a las autoridades del INE que se aplique una regulación en la que de verdad se genere un ambiente de respeto y se privilegie los argumentos para
pues para evitar una atmósfera de polarización en estas campañas electorales y en la sociedad, ¿no? Yo creo que sí debemos de ser respetuosos de cada ideología y es mi postura nada más. Por cierto, déjame nada más decirles a nuestros compañeros de Morena que en el estado, el candidato a gobernador del estado, me parece que es Sinaloa, está pidiendo y promoviendo una consulta para el tema de matrimonio y para matrimonio igualitario también, para el tema del aborto y para matrimonio igualitario también. Colectivas feministas y de diversidad sexual de los estados pues están prácticamente recordándole a ese candidato de Morena que los derechos humanos no se someten a consulta. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Ayer inició el registro para que las personas que tienen de 50 a 59 años reciban la vacuna contra la COVID-19. Aunque todavía no se dan fechas exactas de inmunización ni sabemos en dónde arrancará, el Gobierno de México informó que en mayo se aplicarán las primeras dosis. Como ocurrió con las y los adultos mayores en la página de Mi Vacuna, se podrán registrar las personas que quieran recibir la inmunización. Solo hace falta que tengan a mano su clave única de registro de población, la CURP. Si te registras, luego de verificar que tus datos sean correctos, deberás indicar tu ciudad y municipio de residencia, así como un número de teléfono y un correo electrónico. Al concluir, la página arrojará un folio de registro, con las siglas A50, que hace referencia a persona adulta de 50 años o más. Si te registraste el martes pasado y el folio aparece con las siglas AM y no A50, no te preocupes. Esto es porque hiciste el trámite un día antes de lo indicado y te tocó folio de adulto mayor, al que corresponden las siglas AM. Pero la Secretaría de Salud ya aclaró que el registro será igualmente válido. Recuerda que el registro es únicamente para ayudar a la logística, programación y convocatoria de la campaña de vacunación y que el registro previo no es requisito. El registro previo no es requisito para vacunarse, ni tampoco el folio, ni tiene relación con el orden de aplicación de la vacuna, pero si puedes ayudar registrándote, pues hazlo. Tampoco olvides que la mejor forma de prevenir contagios, ya la conoces, es lavándote bien las manos y con frecuencia mantener siempre la sana distancia, especialmente ventilar espacios que están cerrados y usar cubrebocas en esos, y si vas a salir también, por supuesto, cuidándote y cuidando a los demás y a quienes más amas. Gracias por habernos acompañado esta noche a los Alejandros. Gracias, Pili. Gracias, Estefanía. Nos vemos por acá mañana, todavía para la mesa de punto y contrapunto de viernes. Soy Genaro Lozano. Bonita noche de jueves, descansa. Y Alejandro Encinas está batallando con su cubrebocas. Ahí está. Nos vemos. Gracias. Buenas noches.